Y ya vamos cerrando el programa, nos queda poquito, pero antes obviamente Franco Ñubo se mandó un gran laburo. Arrancamos con la selección y obviamente no dejamos de lado porque se viene el Mundial de Clubes. El seleccionado argentino comenzó con el pie derecho esta doble fecha de eliminatorias ganándole a Chile por la mínima con el gol de Julián Álvarez, después de una grandísima jugada que comienza en los pies de Leo Valerdi para habilitar a Thiago Almada, que después de conducir casi 40 metros con la pelota asistió a la araña, que definió con toda su jerarquía para poder batir a Cortés. Con esta victoria la selección argentina se aseguró el primer puesto de las eliminatorias y es la cuarta vez que lo logra desde que se utiliza el nuevo formato. Las anteriores fueron 1998, 2002 y 2014. Un detalle no menor es que se dio el debut de Franco Mastantuono ante Chile y se convirtió así en el jugador más joven en disputar un partido oficial con la albiceleste con solo 17 años y 295 días. Pero esto ya es pasado. Ahora se viene una nueva fecha y será mañana en el más monumental ante Colombia a las 21. Y para enfrentar a la selección subcampeona de América, Lionel Scaloni recupera a varios soldados. Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González ya están a disposición después de cumplir la fecha de suspensión por llegar a la quinta amarilla. Pero ¿serán todos de la partida? Todo parece indicar que sí. Aunque faltan casi 24 horas para el duelo ante los cafeteros, el probable sería con Diego Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi y una de las dudas es la inclusión de Valentín Barco o de Facundo Medina como lateral izquierdo. De Paul, Enzo y Paredes estarán en el centro del campo, Julián y Messi que vuelve al 11 en la parte delantera. Y la segunda duda es, ¿regresa Nico González o Thiago Almada se ganó otro partido como titular? Pasó a ser el torneo más importante a nivel clubes, sí, más que la Champions y la Copa Libertadores. Exacto, estoy hablando del nuevo Mundial de Clubes, el torneo que enfrenta a los mejores de cada continente en una competencia que dura solo un mes y en el cual todos querrán llevarse la gloria desde los Estados Unidos. Este nuevo y novedoso torneo que empieza a generar expectativas comienza el próximo domingo. Sí, ya no falta nada. Y obvio, habrá representación de nuestro país. Boca y River se metieron por el ranking Conmebol y son piezas importantes en este nuevo torneo. Pero, ¿importantes? Sí, futbolísticamente hay cierta diferencia, pero son cruciales ambos equipos para la organización. ¿Por qué? Porque simplemente el hincha argentino está loco. Y con solo 2 representantes de nuestro país, tanto Boca como River agotaron entradas en los 3 partidos que disputarán respectivamente y somos el país que mayor pedido de entradas tuvo. Y ya sé, seguro no viste mucho y no sabés cómo es el formato. Es simple, como se jugaron toda la vida los mundiales de selección. 32 equipos, 2 europeos, 4 del continente africano, 6 de la Conmebol, 4 de Asia, 4 de CONCACAF, 1 de Oceanía y 1 de Estados Unidos, por ser el anfitrión. 8 grupos de 4 y avanzan a octavos los 2 mejores de cada uno. Así que, mientras no hay torneo aquí en la Argentina, desde el 13 de junio hasta el 12 de julio viviremos el primer Supermundial de Clubes de la historia. Programita movido el que tuvimos hoy, pero vamos con un cierre de lujo. Lo tengo al amigo Luciano Sanguinetti. ¿Cómo andás, Luciano? Un gusto de tenerte aquí. Nuestro columnista en realidad de educación, pero en realidad un capo total. Señor Jorge Yuri, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas noches, muy bien. Movida la cosa, ¿no? Los voy a invitar para arrancar, si les parece bien, escuchamos un análisis de nuestro otro columnista, que es Alexis Drixos, y nos dejó lo siguiente. Bueno, en relación a esta pregunta, ¿cuáles son los temas claves? Podemos ver de aquí en adelante, con las elecciones de medio término en el camino, el gobierno apuesta sus fichas fundamentalmente y exclusivamente en continuar mostrando una reducción de la inflación. Están insinuando algunas consultoras que podría estar en torno al 2% para mayo. El gobierno, y creo que el propio Milei, ha hecho algunas declaraciones que podría ser un poco menor. Y la idea es que el sendero de inflación vaya disminuyendo de acá hacia llegar a octubre en torno a un 1% o menos, si pueden, lo que ellos consideran que representa su carta ganadora y quizás entendiendo que es el único activo fuerte que tiene el gobierno y el argumento de fuerza con el cual sigue manteniendo un alto nivel de apoyo en gran parte de la población. En segundo lugar podemos citar el tema del dólar. El tema del dólar siempre es uno de los asuntos que nos preocupa.
y el gobierno está decidido a pisar el tipo de cambio para facilitar ese proceso de desinflación. Si el dólar se mantiene quieto, entiende el gobierno que es un elemento que le da tranquilidad en términos de lo que puede ser el impacto inflacionario. Recordemos que recientemente se inició un sistema acordado con el Fondo Monetario de bandas, 1.400 la superior y 1.000 pesos la inferior, y el gobierno dice dejar flotar libremente entre las bandas, pero se ha negado a comprar dólares por debajo de los 1.400 y sostiene que no lo va a hacer hasta que perfore el límite inferior de 1.000. Esto implica que hay un compromiso muy firme de no adquirir dólares y de no ponerle ningún tipo de condimento a que pueda subir el dólar. ¿Qué está pasando también? Estamos viendo algo raro. El blue baja mientras que el dólar oficial sube un poco. ¿Qué sucede? Se ha facilitado mucho la compra de los particulares a partir de la compra directa en los bancos de manera oficial y sin problema, con lo cual se ha desarticulado gran parte de la operatoria que se hacía en el mercado del blue. Antes había límites, había impuestos que hoy no afectan. Y por otro lado, en el mercado oficial de cambio se está produciendo una mayor demanda. Están creciendo muchísimo las importaciones, está habiendo mucha demanda de dólares para pago de tarjetas de crédito en el exterior y gastos asociados al turismo, con lo cual genera que haya una presión de suba en el dólar oficial por esta mayor demanda y por el lado contrario se empiece a desactivar bastante lo que tiene que ver con el mercado del dólar blue. Bueno, una pequeña síntesis de un tema económico que va de la mano de cuestiones que tienen que ver con la educación, cada vez hay más reclamos, y por el otro lado de la cuestión política que cada vez los acerca más a una victoria. Vamos a arrancar con el tema educativo, porque hay paros por estas horas también en la universidad. Bueno, una situación muy complicada, ¿no? Y sí, porque el modelo del gobierno del ajuste va a empezar a tocar o está tocando todos los horizontes de la vida cotidiana, en los cuales el ajuste más fuerte es sobre los salarios. Sí. Entonces, esta apuesta, como informábamos recién, a la baja de la inflación está vinculada a secar la plaza o que no haya plata en realidad, entonces los precios bajan. Y en ese sentido eso después es un círculo vicioso porque eso impacta muchísimo en la vida cotidiana, los ajustes salariales van a potenciar los reclamos y en el contexto del sistema educativo va a ir profundizando una línea de deterioro que viene de atrás, que no es de ahora, que tiene que ver un poco con la pobreza estructural que la Argentina está viviendo hace un tiempo largo. Y eso es importante entenderlo porque el sistema educativo no puede resolver lo que no resuelve la sociedad. Por el otro lado, hay un tema que es que los sectores populares en general, por eso los exámenes últimos de las pruebas a aprender, las evaluaciones a aprender más recientes dan datos duros y sí, muy preocupantes, es que las clases populares, los sectores populares ya no ven la escuela como la herramienta de ascenso social o de movilidad social ascendente. Y la tercera, que me parece a mí la más compleja y grave quizá, es que el sistema político o la política todavía no entiende la profundidad de los cambios que devienen del salto tecnológico. Digamos. Tenemos una escuela todavía pensada para el libro, la escuela del siglo XX, y esa escuela ya no sirve más. Me deja preocupado, ¿no? Entre otras cosas, esto de que el interés de ir al colegio no es porque querés crecer culturalmente y pensar en que podés tener un futuro mejor. El tema es que no solamente, ya no sienten que sirva para eso, que es peor. Lo que dicen las familias en los estudios cualitativos es que los chicos ya no piensan que la escuela les sirva para mejorar su proyecto futuro. Entonces el horizonte de expectativas que ya tienen no pasa por la escuela, que fue clave en la Argentina moderna y que hizo a la Argentina una diferencia en toda América Latina. Nosotros tuvimos la sociedad más igualitaria en relación a los otros países de América Latina en todo el siglo XX. Entonces hoy estamos en un problema porque si vos vas a la escuela sin esas ganas de dar un paso adelante y la familia ya no ve que a través de la escuela eso se va a lograr, es muy difícil que eso cambie. Ahí tenemos muchísimos temas a discutir. ¿Imaginaste que esto podía llegar a pasar? Digo, vos que tenés tanta experiencia con respecto a lo que era la escuela antes, ¿no? Lo que era la... Sí,
la educación. Ya se ha vivido. Yo voy a hablar de la parte política porque me parece que tenemos que buscar las razones de todo esto, que también incide en lo cultural, como dice Luciano, en la parte política. Vos fíjate que la poca participación de gente en las elecciones, esto viene pasando, ayer pasó en Misiones, la gente está decepcionada, la gente le reconoce al gobierno el ajuste, digamos, el nivelar el tema económico, en que el dólar baje, la inflación en baja, pero hay un problema, la plata no alcanza. Vos fijate que las últimas estadísticas en las deudas, la morosidad del pago de las tarjetas de crédito es en el rubro alimentos. Eso te está marcando que, a ver, se va en el buen camino en el sentido de que hay que hacer un ajuste que se necesitaba para reencauzar las cuentas públicas. Pero a ver, también hay que abrir un poco la billetera a nivel social porque la situación se está complicando y ya hay sectores que están ganando la calle, entre ellos la universidad. Has ganado terreno porque has estado como concejal y has estado en puestos realmente muy importantes políticos. Digo, ¿cómo ves desde la política la situación? Y me parece que la Argentina tiene un desafío grande que es proyectarse hacia adelante. La respuesta de la política, si la política no empieza a proyectar futuros posibles, vamos a empezar a vivir este retroceso que ya se percibe en la calle y se percibe en el ánimo de la sociedad. Esto que Jorge decía, la gente no está, o sea, yo decía recién que los jóvenes no ven a la escuela como una herramienta de ascenso social y los mayores empiezan a no ver a la política como una herramienta para mejorar su condición de vida, con lo cual se empieza a vivir una democracia sin sustancia. Y eso tiene que ver con que la política no está ofreciendo un horizonte claro. El gobierno, Milei tomó como elemento central esta idea de bajar la inflación. Y esto sí es un problema para los otros sectores de la política que en general han menospreciado esta necesidad de que la Argentina tenga estabilidad monetaria. Y eso me parece que es una conquista del gobierno en todo caso y un mensaje claro por parte a los otros sectores de la política, porque hay una parte de la sociedad que está convalidando eso, esa necesidad de que tengamos cierta estabilidad económica. Ahora, el modelo de lograr esto de Milei es bajar los ingresos de la gente. La discusión acá es si tenemos un modelo que controle la inflación sin bajar el salario de los trabajadores. El que encuentre la respuesta a esto y plantee una respuesta a esto va a salir adelante y va a tener un horizonte, va a poder ofrecer un horizonte a los argentinos. En el medio también hay cambios que hay que hacer, porque el voto a Milei, en mi opinión, de la elección pasada presidencial, fue un voto de cambio. Y la idea de cambio todavía está presente en la sociedad. El problema, la discusión es qué cambios le ofrecen los otros sectores a la sociedad, que quiere cambiar, que no cree que lo que estaba antes pudiera seguir funcionando. ¿Por qué? En mi opinión, porque percibe mejor que la política el cambio de época. Que se produce con toda la cuestión tecnológica. O sea, se adecúan a lo que no se adecúan los políticos, que es este cambio de época, ¿no? En realidad. Sí, yo creo que el gobierno tiene que dar un golpe de timón urgente, sobre todo si quiere reavivar ese sentimiento color violeta que dicen que hoy es la mayoría del voto, ¿no es cierto? Pero en tanto y en cuanto la gente no vea que hay una solución en su salario, esto se va a complicar. Porque... Ahora, el otro día Cristina decía algo que hace de alguna manera mención Luciano, ¿no? Tenemos que volver a pensar un Estado que sea realmente productivo. Bueno, ¿por qué no lo pensaron antes, digo, no? O sea, hubo tantos años en donde hubo tanta desidia también, hay que decirlo. Sí, lo que pasa que, a ver, yo creo que el Estado no puede ser el eje de todo. No, claro. Pero tampoco sin Estado obvio. Se puede gobernar, ¿no es cierto? No, por supuesto, el Estado en realidad tiene que cambiar. Lo que sí es cierto es que el Estado tiene que cambiar. Y tiene que ser regulador. Tiene que cambiar también en ciertos aspectos puntuales
Para darte un ejemplo, el sistema educativo. Insisto, está creado en el formato del libro, tiene una tradición napoleónica, aquí en 200 años, ese es el modelo de la sociedad moderna. Sí, de hecho, Napoleón define el modelo educativo a nivel, por lo menos en el mundo occidental. Eso voló por los aires con el sistema tecnológico. Hay una figura clave en el sistema educativo que ustedes la conocen y todos lo conocemos, que es el de inspector. Sí. ¿No? Ese era el funcionario clave del modelo moderno tradicional. ¿Por qué? Porque Sarmiento lo inventa porque había que mandar a alguien a todas las escuelas a ver qué pasaba en cada escuela. Claro. Entonces había que mandar a una persona, ese era el inspector. El inspector viajaba desde la época del siglo XIX, iba a caballo, a ver qué pasaba en la escuela y le explicaba en todo caso a las maestras, a los directores qué es lo que había que hacer, cuál era la orden, etc. Sí, bueno, sí, eso es el modelo que sigue vigente en el siglo XXI, cuando ya no es necesario, porque si vos querés una información de lo que está pasando en la escuela, lo único que tiene que hacer un director es cargarlo en una planilla online y te da todos los datos, no hay que mandar a nadie. Ahora, toda esa estructura burocrática del siglo XX sigue en el siglo XXI. Claro. Entonces, no podemos seguir con ese modelo, porque ese modelo ya no tiene ninguna realidad, porque objetivamente el inspector de hoy lo único que hace es hacer como que hace un control. Sí, totalmente. Y nada más, es una figura absolutamente y vacía. se ocupa más de los papeles por ahí que de esto de salvaguardar donde hay problemas y demás, ¿no? Porque lo supera también la situación. Yo creo que al sistema educativo hay que reforzarlo desde el primario, secundario, la universidad. Vos te encontrás con chicos que no saben qué pasó en los últimos 100 años de la Argentina. Me ha tocado a mí participar de un estudio de televisión o de radio donde los chicos no saben figuras centrales de los últimos 100 años, ¿no? Que hacen bueno, eso tiene que ver mucho con la con tradición de un país. No sabemos todavía, o por lo menos el sistema educativo todavía no puede responder qué es lo que hay que saber en la escuela para el siglo XXI. Claro. ¿No? O sea, noticias de hace 2 días, en China ya están trabajando con inteligencia artificial en el nivel de los chicos de 6 años, para darte un ejemplo. O sea, que ya están, obviamente, en el futuro. En el ciclo inicial. Entonces, si nosotros no tenemos claro eso, vamos a seguir emparchando el sistema. Ahora, si no tenemos en claro el pasado, ¿cómo saltamos hacia el futuro? Es lo que digo yo. Porque hoy la formación de los chicos es muy frágil. Sí, igual ahí sí vamos a discutirlo eso. El pasado, yo no veo un problema con el pasado, porque el pasado hay que transmitirlo desde la experiencia. Todos los docentes, directivos de escuela lo tienen que hacer todos los días, es un trabajo casi rutinario. El problema es el horizonte sobre el cual está sostenida la escuela. La expectativa de las familias está por delante de lo que está ofreciéndole la escuela. Por eso no hay sintonía entre escuela y familia. Porque la mamá y el papá dicen, pero ¿esto para qué le sirve a mi pibe? Claro. Ahí, entonces los papás no están apoyando lo que hace la escuela. Estudia tal cosa porque si no, entonces, no te va a servir. Entonces hoy hay un desanclaje. Entonces, entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en casa. Esa comunión que fue histórica en Argentina está rota. Hay que reordenarla. Y cuando digo reordenarla es simple. Los papás y las mamás tienen que saber, o deberían saber, y las directoras y directores de escuela tendrían que explicárselo el primer día de clase, cuando el chico es anotado en esa escuela, qué es lo que tiene que aprender su hijo este año. Claro. Pero, ¿cuál es y su eso, horizonte? Claro. así, clarísimo. No lo hace. Va a tener que aprender esto, va a aprender esto y nosotros le vamos a enseñar esto. Necesitamos un refuerzo de ustedes para que lo acompañen. Ahora, si yo no me pongo al frente de ese proyecto de aprendizaje del alumno como equipo directivo, el papá y la mamá no saben qué está pasando en la escuela. Entonces ahí esa hay una ruptura. Ahí tiene que ver muchísimo, en mi opinión, es que los equipos directivos no están a cargo de las escuelas. Totalmente. Están desautorizados por el sistema, por la familia y, por supuesto, indirectamente por un sistema de información que hoy circula de una manera tan veloz y tan vertiginosa por fuera de la escuela que competir, o sea, esa competencia es desigual. Qué claridad, ¿no? Ahora el balurdo te lo tiro para vos. Ahora, decime cómo sigue esta película, Cristina presa, no presa, ahora va para vos el tema. No, yo creo que lo de Cristina es inexorable. Cristina ya está en puerta de hierro, digamos. O sea, ¿crees que...? En el exilio político, creo que está buscando el lugar. Ya están buscando una casa en Río Gallegos, la casa de ella, que tiene más de 800 metros cubiertos,
la están remodelando para el arresto domiciliario. Eso es lo que se está especulando. ¿Cómo se reordena esto? Y acá los hago partícipe a ustedes dos del tema político. No, digo, desde el peronismo, digo, ¿cómo se reordena? A mí me parece que... Kicillof pasa a ser, digamos, Kicillof va a pasar a ser el eje de todo, Ajá. ¿no es cierto? El lugar que no quería el gobierno que ocupe, porque el gobierno quería polarizar con ella. Claro. Pero bueno, ahora Kicillof va a tener que asumir el rol de líder, porque hasta ahora es Cristina, ¿no es cierto? No hay un personaje más fuerte que ella hoy en el peronismo. Kicillof va a tener que asumir ese rol. Y bueno, yo creo que va a producir dentro del peronismo una suerte de eclosión que, digo yo, ojalá vaya camino a la renovación para que le pueda dar otra esperanza al movimiento justicialista. ¿Qué sensación tenés? Me parece que el vacío en la política no existe. En el caso de que haya una proscripción de Cristina vía judicial, la oposición va a reconstruirse con otros liderazgos, con otros referentes. La historia, digamos, el legado en todo caso, si pasara de esto de Cristina y de lo que llamamos habitualmente el kirchnerismo, no va a desaparecer para nada, al contrario, se va a fortalecer. Perdón, yo proscripción no creo que sea. No, digo en términos de un fallo que la inhabilita para ser candidata, digamos. Y en el problema que hay finalmente en Argentina respecto del fallo judicial y de la discusión política que está implícita en el fallo judicial, es que vuelve a repetirse la historia. Los únicos proscriptos siempre es el peronismo. Siempre lo mismo. Nunca hubo para los sectores liberales, por parte de la justicia en Argentina, proscripción alguna. Y no soy un jurista, pero la lista de delitos sería larga, porque el fracaso de la Argentina es fundamentalmente responsabilidad de los liberales, porque básicamente los liberales dicen ser representantes de la economía libre de mercado, o capitalista, como ellos le llaman habitualmente, y lo único que ha producido en Argentina son fracasos, porque generalmente ese sector de la política en Argentina viene supuestamente a resolver los problemas que el peronismo no logra resolver, y después terminamos peor que antes, porque terminamos más pobres y endeudados, con lo cual la discusión sobre la cuestión del fallo potencial sobre Cristina me parece que reproduce lo mismo que pasó en el 55. Y acordémonos que pasó después del 55. Después del golpe militar empezó la resistencia. Después de la resistencia generaron tanta violencia que fueron responsables de la violencia de los 70 los sectores liberales concentrados. Sí, la diferencia... Porque proscribieron al peronismo durante 17 años. Correcto. O sea, si hay alguien que puede tener argumentos para posicionarse en términos de respeto a la voluntad popular, es el peronismo. Es la única fuerza inclusiva en la historia argentina. Yo reconozco que ese peronismo tenía otro sentimiento. Esta vez hay una mujer que representa a una parte del peronismo que tiene 70% de imagen negativa. Me parece que las circunstancias no son las mismas. Sí, no, lo que pasa es que ahí lo único que observo de eso, reconociendo que es posible, digamos, son los datos de las encuestas, no es objetivo, es que tienen que ganarle en la interna. Claro. Entonces, tienen que presentar la lista y enfrentarla. Yo, si me permiten, es todo tan raro. La justicia es tan rara siempre en Argentina. Siempre van mismo, siempre los castigados van para el mismo lado. ¿Para qué lado no agarran nunca? Todos los últimos fallos son absueltos, los de Sturzenegger, los Caputo, los Macri. Todos, absolutamente. La Corte Suprema es la misma que falla siempre en contra de los otros. Sí, totalmente. Ahora, cambiando el eje del tema, ¿no? Acá nos decía Storani el otro día que podría llegar a haber un frente común con el peronismo de Kicillof y compañía, ya sin Cristina en la cancha. ¿Esto se puede ver posible? Porque da la sensación que acá va a terminar viendo una pelea liberales contra el resto, digamos. O sea, se van a empezar a broquelar del otro lado, ¿o me equivoco? Yo creo que va a costar, hay posibilidades, y creo que Kicillof está trabajando en ese sendero de abrirle puertas a ese radicalismo disidente que no quiere a los liberales, obviamente, lo dijo claramente acá. Y otras fuerzas, me imagino, que también que andan dando vuelta y quedaron... fuerzas vecinales, partidos vecinales que quieran sumarse. Parece que el peronismo necesita
crear más músculo político en la provincia de Buenos Aires, porque hasta ahora, como vienen las encuestas, el oficialismo estaría ganando la madre de la batalla. ¿Y cuál es el rol de los gobernadores? Salvar la suya. El problema es que mi visión es que el país se ha convertido en un conjunto de feudos, digamos, o de territorios políticos parcializados. ¿Ya? Falleció hace poco el gran sociólogo argentino Ricardo Siricario. Y Ricardo Siricario decía, probablemente uno de los más grandes sociólogos de la Argentina, que no existe el peronismo sino los peronistas. Porque tampoco existe el radicalismo sino los radicales. Y uno diría, tampoco existe la izquierda sino los que se entienden o se sienten de izquierda en términos individuales. Y lo mismo con el Partido Liberal, ¿no? Digamos, o lo que sería, están los liberales, pero no hay institucionalidad. ¿Por qué? Porque eso es un formato de la política también del siglo XX. Ya eso no está ocurriendo en ninguna parte del mundo. De hecho, todos los partidos están sufriendo en todo el mundo occidental una fragmentación. Entonces aparecen los liderazgos personales. Por eso están ganando los oficialismos en las provincias. En cada provincia son feudos. Porque con menos votos, ¿no? Ahora, porque lo de ayer fue interesante, porque Rovira o el sector del oficialismo gana con menos votos, 28% de los votos. Exactamente. Si no me equivoco. Pero, ¿qué pasa en el interior? Los gobiernos dan trabajo y la gente defiende el trabajo con el voto. Es lo mismo que te pasa en el Gran Buenos Aires, la tercera sección electoral, donde el peronismo tiene más fortaleza política. Pero si vos vas a Florencio Varela, por ejemplo, y hablas con alguien, no hay nadie que no tenga en una familia un empleado público municipal o un proveedor del municipio. Todos tienen que ver con esa máquina de producir trabajo que son los gobiernos. Sí, lo que falta es un proyecto nacional. Claro, exactamente. Industrial, ¿no? Sí, y digamos, industrial. Con las industrias del futuro, o del presente, ni siquiera del futuro, del presente. No es el modelo adecuado. Yo pensaba la vez pasada en relación con el último modelo educativo de transformación fue la escuela técnica. Eso fue un impulso fuerte del peronismo, incluso de la Universidad Obrera, eso obviamente en los años 50. Desde esa época, por ejemplo, para dar el dato en La Plata, nosotros tenemos la misma cantidad de escuelas técnicas. La última escuela técnica de La Plata se fundó en 1970, o sea, hace 55 años. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿habría que crear una nueva escuela técnica? No, yo crearía un secundario digital. Claro. Porque lo que era lo técnico hace ya 50 años, ahora es la economía del conocimiento. Totalmente. Pero sí tenemos que crear eso. Totalmente. Nos tenemos que ir. ¿Le quedó alguna cosita suelta? Dígamela ahora o calle para siempre. No. Me encantó la charla. Muy buena y muy productiva. Realmente. Lo que quería decirle, lo que estaba hablando Luciano, con respecto a preparar chicos técnicamente y todo, antes la señora del barrio, al hijo, que no quería estudiar, lo llevó a la fábrica del barrio. Y eso ya, a estudiar o a trabajar. Eso hace 30, 40 años que ya no existe. Obviamente. Y si no hay trabajo. Gracias a los dos por haber participado. Nos vamos, linda charla, en el final de un nuevo programa de Estudio Único. Muchas gracias por estar del otro lado.